Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua. Sé que no aparecía hace muchísimo por aquí, pero estoy aquí para que conversemos y para que hagamos este video y este podcast un poco diferente. Eh, Ustedes saben que lo que yo hablo no es muy estructurado y yo no me hago una lista ni un guión de lo que voy a decir, pero sí quería hablarles de un tema que nos encanta a todos y es la conexión y es cómo nos conectamos con este otro lado y he estado en esa búsqueda también yo para poder hacerlo más tangible y para poder hacerlo más real para nosotros, que es lo que a veces nos hace tanta falta. Pero también sentí la necesidad antes de eso de encontrar una manera de traducir un poco lo que es la conexión y cómo no irnos a extremos. Y bueno, ¿a qué me refiero con irnos a extremos? Siento yo que cuando estamos en este mundo tratando de descubrirlo, que generalmente es a partir de un despertar espiritual o generalmente es a partir de la pérdida de un ser querido, eh, nos encontramos como con esta necesidad de encontrar ese balance, porque a veces sentimos que se nos abre un mundo espiritual maravilloso, pero entonces creemos que desligándonos de la parte humana y terrenal es que espiritual vamos a hacer y todo lo contrario. Entonces, ¿cómo llegamos a encontrar ese punto en el que nos asumimos como seres espirituales, que nos podemos conectar, pero también nos permitimos, digamos que, asumir este lado humano que es tan importante porque es el que vino a vivir esta experiencia? Creo que en todo este buscar me he dado cuenta que no es lo uno o lo otro, sino que son ambas cosas y que no tenemos que expulsar a ninguna para poder vivir en esa sincronía, en esa conexión. Y cuando les hablo de irnos a extremos es precisamente no negar ninguno de estos dos lados, sino encontrar una forma de que ambos se complementen, porque al final esa conexión que tanto buscamos y que tanto pedimos con Dios, con los seres de luz, con el universo, nuestros seres queridos, se siente y se vive a través del cuerpo, entonces no podemos negar el uno o no podemos negar el otro. Cuando digo también que no debemos irnos a extremos, creo que también en todos los sentidos, y es un poco, han rondado muchas cosas en redes que yo les he mostrado y que yo les he respondido a través de videos, y es una cantidad de creencias limitantes que nos están llevando al extremo de la completa, como el cinismo de negar mucho este otro lado y que hay una vida que va muchísimo más allá que la vida del cuerpo y de la carne y que muchas veces nos trae mucho dolor y mucha dificultad en nuestro proceso. Ese es un extremo. Pero tenemos otro extremo y es pensar que todo es una conexión, aunque sí lo es, pero ya les explico, o que todo es una señal, o que siempre ellos están con nosotros y siempre nos están hablando y casi que toman el control de nuestra vida, cosa que no es así y no funciona así. Y en ese pensar constante, incluso también me planteé si de pronto yo estaba transmitiendo un mensaje equivocado sobre cómo era esa conexión, porque ustedes saben que en la mayoría de las publicaciones que yo hago, hablo como ellos, hablo como ellos nos entregarían los mensajes a nosotros y hablo desde esta conexión y desde esta presencia casi que permanente en nuestras vidas, pero que no podemos llevar al extremo de la generalización y de pensar que nosotros estamos viviendo por ellos o ellos por nosotros a través de esa conexión. Y tratando de entenderme para poderles explicar a ustedes bien, se me ocurrió una comparación o una metáfora que creo que puede funcionar. Y es como si el universo fuera un edificio. Entonces, cada edificio tiene muchos apartamentos y muchos pisos. Supongamos que mi papá y yo, en algún momento él y yo compartimos un mismo apartamento, cada quien con su habitación, porque en este caso del universo, cada quien tiene su habitación que podría ser como la vida. Y dentro del apartamento convivimos quienes vivimos juntos. Entonces mi mamá tendría una, mi papá tendría otra y así sucesivamente. ¿Qué pasa al morir? Al morir nadie se va del edificio, porque el edificio es el universo. O sea que seguimos conectados y seguimos siendo parte del mismo lugar. Sin embargo, digamos que por el cambio de conciencia, el cambio de estado físico, el cambio de la materia, cuando se da una muerte, esta persona tiene que dejar no solamente su habitación, sino su apartamento, que podría ser como el mundo en el que estaba existiendo como ser humano. Y cuando deja el apartamento, se va a otro apartamento. Puede ser en otro piso, un piso más arriba, varios pisos más arriba, pero se va a otro apartamento. ¿Y qué significa eso? Uno, que siguen siendo parte del mismo edificio en el que nosotros vivimos, o sea que sería imposible pensar que no hacen parte de nuestro mundo, pero dos, si hay un cambio en la relación que tenemos con ese ser, ya no vive en el mismo apartamento que nosotros. Y ojo aquí, nunca vivió en la misma habitación. Pero
¿Qué significa entonces que siga en el mismo edificio pero no en el mismo apartamento? Significa que me lo puedo encontrar, que lo puedo llamar, que lo puedo visitar, que me puede visitar, que podemos conversar y que hay muchas dinámicas que yo puedo continuar teniendo, pero bajo la premisa de que esta persona ya no vive en mi mismo apartamento. Ese, el entender que ya no vive en el mismo apartamento puede ser el duelo, el entender que ya no están aquí de la misma manera, que sí están pero diferente, porque no podemos pensar que están de la misma forma y porque si no hacemos ese paso a entender que algo cambió, hay algo en nuestro duelo que no está siendo del todo saludable. Entonces, miren aquí, no les estoy diciendo que esa cantidad de información que hay en redes donde dicen que uno no los debe soñar porque ellos ya no están aquí, punto, o que entonces uno no los deja en paz. Nada de eso, olvídense de eso. Yo no pienso de esa manera y no creo que el mundo funcione así, pero sí necesitamos hacer un proceso de duelo donde reconocemos una ausencia física y en el caso de esta metáfora donde reconocemos que ya no viven en el mismo apartamento que nosotros, que en ese caso el apartamento podría ser el mundo en el que nosotros estamos, con las dimensiones como está compuesto el mundo. Entonces, teniendo eso en cuenta, empezamos a pensar, ok, voy reconociendo y me duele profundamente, y ahí está el duelo, que esta persona ya no está en mi mismo apartamento. ¿Qué puedo hacer para mantener una relación cercana dentro de lo posible con este ser que ya no vive en mi mismo apartamento, pero que sí vive en mi mismo edificio? Y esa es la pregunta que nos hacemos y desde ahí podemos empezar a ver cómo podría verse para nosotros y para cada caso en individual esa nueva conexión, esa nueva relación. Una relación que no termina con la muerte, pero que sí se transforma con la muerte y que necesitamos reconocer que se transformó porque si no, no podemos evolucionar con ella. Y ahí empezamos nosotros a decir, ok, me doy cuenta que aunque tengo este dolor infinito, no estoy dejando de sentir amor, el amor sigue creciendo, mi conexión sigue creciendo y hay una parte de mí que reconoce que aunque este ser ya no habita los mismos espacios físicos, igual está en mí y está en el edificio y está cerca. Entonces, si nos fijamos, hay otro punto. Y es que muchas veces cuando alguien muere, nosotros decimos y nosotros queremos como que estén con nosotros 24/7. Y yo les pregunto, incluso para quienes son mellizos o gemelos, ¿alguna vez ustedes han estado desde que nacieron hasta que alguien murió 24/7 con ellos? No, ¿cierto? Creo que la respuesta, a menos que estemos hablando de un caso muy específico, es no. Al ser la respuesta no, porque esperamos que ahora que la relación se transformó y que cambió de forma y de sentido y de conciencia, sea de esta manera, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer el primer clic y empezamos a ver de qué manera nos vamos a relacionar con ellos, cómo vamos a tener esa conexión y ese vínculo bajo ambos reconocimientos. Uno, el que he repetido infinitas veces y qué pena, que ya no están en el mismo apartamento, pero dos, otro que es muy importante y es que siguen en el mismo edificio, siguen en el mismo universo que nos compone y que nos rodea. Y esa permanencia, aún después de la muerte del cuerpo físico, nos dice muchas cosas. Nos dice que sí están aquí, nos dicen que sí podemos conectar con ellos, nos dicen que podemos hablar con ellos, visitarlos y que ellos nos visiten. Pero vuelvo y les digo, sin irnos al extremo, no significa que ellos tengan que estar 24/7 con nosotros. No significa que el llamarlos y conversarles y visitarlos o que nos visiten significa hacerles daño a ellos. No tiene ninguno de estos significados. Creo que es de estas variables que quedan abiertas para que nosotros las redefinamos, pero desde un lugar positivo, desde el amor, desde el me doy cuenta, y esta parte es súper difícil porque yo sé que todos ustedes, incluyéndome, hemos pensado que el día que un ser querido no esté, ya, ahí fue, no vamos a poder seguir. Pero si ustedes me están escuchando o están viendo este video, y yo que estoy aquí también, somos testigos de que seguimos, independientemente de los momentos en los que dijimos no puedo más, hemos podido porque estamos aquí. Y si me están escuchando, con mayor razón todavía. Entonces nos damos cuenta de algo y es, me hubiera encantado tenerlos en mi vida físicamente para siempre. Me hubiera encantado compartir muchísimo más tiempo. Voy reconociendo que no fue posible, sin meter culpas, sin hacerme responsable, sin culpar a nadie ni culparme a mí. Pero ahora que no están, me doy cuenta que este es un amor que no está condicionado a que estén o que no está marcado por una necesidad. No necesito que estén aquí porque ustedes mismos me enseñaron que puedo continuar, pero me hubiera gustado.
Y desde este no necesito, yo puedo transformar esa relación, porque yo no los necesito, los quiero, los amo, los honro, y desde ahí es donde yo me conecto. Entonces empezamos a ver cómo cambia esto. ¿Y por qué es tan importante para mí decirlo como el punto uno para que aprendamos a conectar? Y creo que voy a hacer una serie de videos y de podcast sobre esta parte en específico, sobre cómo nos vamos a conectar. Y es, necesitamos reconocer ambas cosas, que no están y que ese es el duelo, que nos duele la ausencia de su cuerpo, pero que sí están en este universo y que son parte de nuestro mundo, de una manera distinta, pero siguen siendo parte. Entonces empezamos a maquinar y a ver cómo nos vamos a conectar. ¿Cómo nos vamos a conectar? No desde el apego, no desde la necesidad, sino desde el amor. Y desde este concepto que no nos habían enseñado y que este es un nuevo punto que nos empieza a abordar y es cómo yo aprendo algo que nunca me enseñaron y es el reconocer que ellos se mantienen aquí de una manera diferente, porque siempre nos enseñaron desde la religión, desde la cultura, desde todo lo que ha pasado en la historia del mundo, desde la nuestra, no desde los antepasados, porque yo sí la tenía muy clara, y es cómo entonces yo aprendo que sí hay algo después, no que no hay nada, no que es el final de los finales, y empiezo a desaprender para aprender un nuevo mundo. Estos son los primeros pasos. Este es el edificio en el que nos vamos reconociendo que vamos viviendo, que estamos viviendo y nos damos paso a la construcción de una vida mucho más grande, que abarca muchas más cosas, pero donde nosotros somos conscientes de cuáles son nuestros límites, de cuáles son nuestras posibilidades y de cómo funciona el mundo que nos rodea. Ese es el primer paso. Entonces, primero dejo esto como reflexión. Ojalá me respondan, ojalá me digan qué piensan. Piénsenlo como el edificio y ayúdenme a construir este edificio con otras más variables para poderlo ver desde esto más grande y poder encontrar un punto de partida y una buena estructura para hablar de conexión y para podernos conectar. Entonces nos vemos en la segunda parte de cómo conectar el inicio.